Hoy vamos a hablar de un rey con una misión que parecía casi imposible: arrastrar a un imperio anclado en el pasado hacia la modernidad. Hablamos, claro, de Carlos III y del tremendo choque que supuso su proyecto de reformas para una España que en el fondo no tenía muchas ganas de cambiar. Y esta es, en realidad, la gran pregunta que lo define todo, la que va a guiar este análisis. ¿Qué pasa cuando el progreso se intenta imponer desde arriba, desde el trono? ¿Qué ocurre cuando las ideas nuevas chocan de frente con siglos y siglos de tradición? Bueno, para entender la magnitud del desafío al que se enfrentaba Carlos III, primero tenemos que pintar un poco el cuadro, ver cómo era esa España que le tocó gobernar. Un país, desde luego, lleno de contrastes y con unas tradiciones muy arraigadas. A ver, situémonos en 1759. Estamos en pleno antiguo régimen. ¿Y esto qué significa? Pues significa que estamos en un mundo gobernado por la costumbre, donde los privilegios de la nobleza y el poder inmenso de la Iglesia eran los pilares que sostenían todo. Eran casi inamovibles. Aquí, la idea de cambiar las cosas no es que no gustara, es que directamente daba miedo. Y a este escenario, de repente, llega un rey nuevo. Pero ojo, que no era un rey cualquiera. Carlos III no era ningún novato. Ya venía con rodaje porque había sido rey en Nápoles, y allí se había fogueado precisamente en esto, en aplicar reformas, en chocar con la nobleza, con el clero, con los mismos poderes que ahora le esperaban en España. Así que venía, como quien dice, con la lección aprendida y con un plan muy claro. Y ese plan no era algo improvisado, para nada. Tenía un nombre, una filosofía detrás, que fue como el sistema operativo de todo su reinado. Vamos a ver exactamente en qué consistía. Aquí está la clave de todo. El despotismo ilustrado es una especie de mezcla curiosa. Por un lado, coge las ideas de la Ilustración, la razón, la ciencia, el progreso, pero por otro mantiene intacto el poder absoluto del rey. El monarca es el que se convierte en el gran motor del cambio, en el benefactor de su pueblo. Esta frase es que lo resume a la perfección. Es toda una declaración de intenciones. La idea era mejorar la vida de la gente, sí, mejorar la economía, la administración, pero sin preguntarles. Las decisiones se tomaban desde arriba del todo, porque se partía de la base de que el pueblo, bueno, pues no estaba preparado para decidir por sí mismo. Pues con esta filosofía bajo el brazo, Carlos III y todo su equipo se pusieron manos a la obra. Se lanzaron a una misión de modernización que no tenía precedentes en la historia de España. Lo más interesante de esta tabla es que nos demos cuenta de lo radical que era todo esto en su momento. En lo social, por ejemplo, se rompió un tabú gigantesco. Decir que un noble no se manchaba por trabajar era atacar la base de la mentalidad de la época. O en la industria, criticar a los gremios era desafiar a unas instituciones que llevaban siglos controlando quién producía, cómo y a qué precio. Era de verdad una transformación total de arriba a abajo. Claro, el rey no estaba solo en esto. Se rodeó de un equipo de ministros muy potentes, todos ilustrados. Al principio, en la primera etapa, tiró de su gente de confianza de Italia, como Esquilache, que fueron los que impulsaron las reformas más atrevidas y, como vamos a ver ahora, las más polémicas. La caída de estos ministros, tras una crisis muy gorda, daría paso a una segunda etapa, ya con políticos españoles como Aranda o Florida Blanca al frente. Pero a ver, ¿qué pasa cuando se intenta cambiar tanto y tan rápido? Pues que la sociedad reacciona, claro. Y en el caso de Carlos III, la reacción no fue precisamente pacífica, fue violenta. El punto de inflexión, el momento en que todo estalló, fue el famoso motín de Esquilache. La excusa, la chispa que encendió la mecha, fue una marida que hoy nos parecería hasta ridícula: prohibir que la gente usara las capas largas y los sombreros de ala ancha tradicionales. Pero la causa real era mucho más profunda. La gente pasaba hambre. Se había liberalizado el comercio del grano, y eso había disparado los precios del pan. La revuelta no fue por moda, fue por pura supervivencia. Fíjense en la cronología. El motín de 1766 fue un auténtico terremoto político. Marcó un antes y un después clarísimo. De hecho, como respuesta, y buscando un culpable, al año siguiente se expulsó a los jesuitas. Fue una demostración de fuerza del rey contra una de las órdenes más poderosas e influyentes de la Iglesia. A partir de ese momento, el ritmo de las reformas iba a cambiar para siempre. Entonces, después del motín, ¿se paró en seco el proyecto de reformas? Pues no, no del todo, pero sí que se transformó. Vamos a ver cuál fue el legado que nos dejó finalmente Carlos III. El gobierno, por así decirlo, aprendió la lección del motín. La segunda mitad del reinado fue mucho más pragmática, más cautelosa. Se frenó un poco el ritmo de las reformas sociales y los esfuerzos se centraron más en fortalecer la economía, sobre todo el comercio con América, que era vital, y en consolidar el poder del Estado frente a otros poderes como la Iglesia o la nobleza. Y donde sí que hubo éxitos muy notables fue en política exterior.
La alianza con Francia, a través de los llamados pactos de familia, permitió a España volver a jugar en la primera división de la política internacional. Por ejemplo, su apoyo a los rebeldes americanos contra Gran Bretaña, que era su gran rival, le sirvió para recuperar territorios estratégicos como Menorca y Florida. No está nada mal. Y quizás el legado más visible, el que todavía podemos tocar hoy, está en la capital. Se ganó a pulso el apodo de «el mejor alcalde de Madrid», porque transformó una ciudad que era sucia y oscura en una capital europea moderna. Puso alumbrado público, alcantarillado, construyó monumentos que hoy son el símbolo de la ciudad. Y con esto volvemos a la pregunta con la que empezamos. El reinado de Carlos III nos deja una reflexión que es fascinante sobre cómo se produce el cambio. ¿Es legítimo imponer el progreso, incluso si es por el bien del pueblo, pero sin contar con él? ¿Podía esa España del siglo XVIII haberse modernizado de otra forma? Es una de esas preguntas que desde luego siguen resonando hasta hoy.